Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro programa más de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Vamos a hablar acerca de inmigración y diferentes temas que les puede interesar, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra abogada favorita, la abogada Carolina Antonini. Buenos días. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Súper bien, abogada, ¿lista? Encantada de estar aquí contigo para hablar una vez más acerca de inmigración, ya que, por supuesto, con este nuevo gobierno, este es básicamente el problema de todos los días. El pan de cada día, como le dicen. Sí, así mismo. Abogada, como siempre, también le queremos pedir su número de teléfono, su información para que la gente se prepare desde ahorita, porque en los próximos 30 minutos estaremos hablando de diferentes temas de inmigración. Absolutamente. 678-956-8600. 678-956-8600. Ese es nuestro teléfono. Si quieres encontrarme en la página web, es www.hablandoconcarolina.com. Recuérdense que Hablando tiene H, y pueden visitarnos en nuestras oficinas, que está en la 2751 de la Buford Highway, en el piso 8, enfrente de la Asociación Latinoamericana. Y como usted siempre está ocupada, si no está atendiendo a sus clientes, está haciendo blogs, está haciendo Facebook Lives, en fin, todo. Todo eso, sí. Alguien le pidió que hablara de un tema muy importante en Facebook, ¿verdad? Absolutamente. La última vez que hicimos el Facebook Live me pidieron específicamente que hablara acerca del asilo. Y entonces yo creo, Gina, que hoy vamos a hacer un programa explicando básicamente el asilo, qué es ese tipo de cosas, con la esperanza de que las personas puedan entender un poquito mejor de lo que está pasando, ya que sabemos que en las noticias todos los días tenemos personas que son arrestadas en la frontera, separados con sus hijos, que son personas que vinieron a los Estados Unidos primordialmente escapando persecución, y ahora tenemos básicamente el doble habla del gobierno, donde en una mano tienen leyes de asilo y en la otra mano están no solamente penalizando a las personas por querer venir a utilizar esa ley, sino penalizándolos al punto de ponerles cargos penales por salir corriendo de su país. Entonces vamos a hablar de ese tema y espero que ayude a alguien. Pues yo creo que me va a ayudar también muchísimo a mi abogada, porque hemos hablado en el pasado, hemos tenido programas acerca del asilo, y yo tenía una idea muy diferente a lo que está sucediendo con esta administración. Así que también estoy confundida y espero que nos ayude a aclarar todas estas confusiones que tenemos. Primero, queremos que nos explique qué es el asilo político. Ok, entonces el asilo político, o en realidad en los Estados Unidos nada más se llama asilo, porque el asilo se puede dar por más que razones políticas. Pero el asilo es una ley que existe en los libros, una ley pasada en el Congreso, la cual no solamente apoya a ciertos edictos internacionales, el cual requiere que miembros de ciertas organizaciones lo tengan, pero es incorporado y parte de nuestra ley, el cual permite que personas extranjeras vengan a los Estados Unidos y una vez en los Estados Unidos puedan aplicar para protección, una protección permanente a menos de que la pierdas por alguna razón, donde tú puedes venir y poner tu causa para explicar por qué tú tienes miedo de ser sujeto a persecución. Ahora, no simplemente el tener miedo por manos de un criminal o miedo por algo que esté pasando es suficiente, o miedo general. Tiene que ser un miedo donde tú específicamente o has sufrido o vas a sufrir persecución, y esa persecución la estás sufriendo o a mano del gobierno de donde eres o a mano de una persona o un grupo que el gobierno no quiere parar o no puede parar. Como las gangas, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que demostrar que es persecución, así sea pasada o futura, y tienes que demostrar que el gobierno está involucrado, o que el gobierno no está involucrado pero no está haciendo nada al respecto, así sea porque a propósito no quiere, como por ejemplo cuando en Venezuela las personas que apoyan el gobierno de Maduro persiguen a las personas y el gobierno no los para porque el gobierno quiere que hagan la persecución, ¿verdad? Pero tenemos en la otra mano en otros países donde estamos hablando del aspecto criminalista, las pandillas, los traficantes de drogas en México, ese tipo de personas. También puede ser individuos,
personas de poder, que si es una persona que es miembro un general de las Fuerzas Armadas, que a pesar de que el gobierno no sepa o no le haya dicho que lo haga, esa persona por razones personales lo está haciendo y no puede ser parado. Entonces, el requisito es, de nuevo, persecución pasada o persecución futura por el gobierno o alguien que el gobierno no puede controlar en el lugar de donde tú eres o donde últimamente habitaste. Pero tú no puedes tener la opción de ir a ninguna otra parte. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú eres de El Salvador, pero tú tienes la opción de obtener un pasaporte español o un pasaporte italiano, ¿verdad? Pero no lo quieres hacer porque la economía ya está mal. Tú no puedes ser protegido por las leyes de asilo. Si tú tienes un lugar donde tú puedes ir a vivir sin persecución, sin peligro, al menos de que sea una vida miserable o un lugar donde vas a ser perseguido de todas maneras, o sea, no hay un requisito de que tú vayas a un país donde no vas a poder ni siquiera comer, pero el hecho de que tú puedas ir a España pero la economía no está muy buena, no es suficiente. Ok, estamos hablando acerca del asilo aquí con la abogada Carolina Antonini. Se me viene a la mente la palabra refugiado. ¿Cuál es la diferencia, abogada? Correcto, porque muchas personas americanas particularmente tienen esta idea de que la gente no se debería venir a pedir asilo aquí, que porque no aplican y se vienen como todos los refugiados apropiadamente. Y entonces el problema es que las personas no entienden que hay dos categorías de personas a las cuales el gobierno americano los puede proteger. Unos son refugiados y los otros son los asilados. Okay. Para ser refugiado, tú tienes que ser procesado por la agencia de refugio y tienes que ser un grupo que el gobierno americano predictó previamente a ser refugiado. Tú entras a los Estados Unidos con refugio, ¿ok? Entonces, el gobierno americano alrededor del mundo decide, ok, voy a refugiar a los niños perdidos de Sudán, voy a refugiar a las personas X, Y o Z. Y entonces esas personas son movidas a un campamento de refugiados, son procesados y cuando entran a los Estados Unidos ya pasaron por el proceso. Sin embargo, hay otras personas quienes son de países y de grupos que no son específicamente designados por el gobierno americano, quienes están recibiendo una persecución individual. O sea que los asilados y los refugiados están recibiendo persecución también y puede haber situaciones difíciles. Exacto, la única diferencia es que el gobierno americano identifica un grupo X, los niños perdidos de África. De Siria también, por ejemplo. Exacto, y los trae y por ser miembro de ese grupo y haber pasado por todo eso puedes venir, pero también hay la persecución contra el individuo, lo cual no es predeterminado por inmigración, por el gobierno americano, y entonces el refugio se pide en el extranjero. El asilo se tiene que pedir dentro de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres una persona en vamos a decir, Uruguay, y vamos a decir que el gobierno de Uruguay te quiere matar a ti por tu política o por tu religión, no hay un método donde tú puedas ir a un campamento de refugiados a ser procesado allá. Tú tienes que encontrar tu camino a entrar a los Estados Unidos, porque únicamente, así sea dentro de los Estados Unidos o en las puertas de los Estados Unidos, tú puedes aplicar para el asilo. Ok, pero dice usted que para recibir asilo tiene que estar dentro de los Estados Unidos y ver cómo entra. Pero ahora le están poniendo cargos criminales por entrar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya no existe eso del asilo? Entonces, este es el gran fraude que está siendo cometido por este gobierno contra el mundo. Es la gran falsedad que le están diciendo a los americanos. Es la gran violación de derechos que están perpetrando no solamente contra los niños que están siendo detenidos, sino contra los adultos que vienen. Porque lo que el gobierno americano en los libros dice, si tú entras o te presentas en la frontera, así entres ilegalmente, con documentos falsos, escondido, como sea, o te presentas en la puerta de los Estados Unidos, tú puedes pedir asilo. La ley requiere que estés físicamente aquí. Sin embargo, ahora este gobierno se la ha dado por decir que toda esta gente es criminal. Esta gente no es criminal. La ley específicamente dice que ellos tienen que estar en los Estados Unidos, entre como hayan entrado, para poder aplicar para asilo. Y lo que están haciendo entonces, están mandando un mensaje
erróneo. Y el mensaje, Gina, es diseñado para asustar a las otras personas, básicamente para decirles no vengas, a pesar de que estas son personas que están perdiendo su vida, ¿verdad? Porque lo que el gobierno está haciendo ahora, pasando a las personas a hacer cargos penales, es básicamente chantajeándoles para que o no se queden a pedir asilo, o si se quedan, ya no califiquen para el asilo porque tienen un cargo penal, tengan que buscar otro tipo de protección. ¿Entiendes? Entonces, esas son trabas que no existían antes. El problema es que hay un conflicto de ley. En una mano hay la ley que dice que si tú entras ilegalmente, te van a meter cargos penales. Y en la otra mano es la ley que dice tienes que entrar para poder pedir asilo. Porque son leyes en conflicto. Pero en el pasado ese conflicto nunca fue conflicto. ¿Por qué? Porque las autoridades decían, si tú estás entrando ilegalmente, te pongo cargos. Pero si yo me entero que tú estás entrando para aplicar para asilo, yo no te pongo cargos. Yo primero dejo que tú apliques para el asilo. Entonces, las administraciones previas habían encontrado el hecho de que tienen estas dos leyes que pueden utilizar, pero se habían dado cuenta que si la persona estaba pidiendo asilo, pues primero tenemos que dejar que haga eso, porque si recibe el asilo, entonces no se le pone cargos. Pero con esta administración, el mensaje clara y sin dudas es decirle a todos los demás, no es arreglar los problemas del mundo, no es arreglar los problemas que ellos causaron, no es empujar a los gobiernos de nuestros países para que mejoren la situación, no es tomar el grupo de asilados y refugiados que nosotros sistemáticamente sí hemos recibido. El mensaje de este gobierno es no queremos a las personas que vienen de su país, aún así significa que esa persona va a morir por razones las cuales nosotros supuestamente protegemos a las personas. El mensaje es claramente, no nos importa apretar la ley, no nos importa empujar la ley, no nos importa utilizar una ley sobre otra ley para nosotros obtener lo que queremos. Y lo que queremos es que no queremos que toda la gente marrón de Centroamérica se venga para los Estados Unidos. Y eso es claramente lo que es. Pero que sea bien claro, la ley de asilo no ha cambiado en el sentido de que una persona que quiere pedir asilo debe hacerlo en los Estados Unidos, así sea porque entró a los Estados Unidos y una vez aquí lo hizo, o porque se fue a una puerta de entrada al aeropuerto o lo que sea a pedirlo. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Por favor, su número de teléfono, abogada. El número de teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Muy bien, y estamos hablando acerca del asilo. Las personas que están tratando de entrar son las que más han tenido problemas en estos últimos meses, pero las personas que ya están aquí, ya tienen tiempo y pudieron pasar la frontera, ¿deben tener miedo a querer aplicar usted sabe, por la situación que se está viendo con esta administración? La decisión de aplicar o de no aplicar para asilo siempre ha sido una decisión muy difícil, la cual se tiene que tomar muy seriamente, porque durante esta administración o administraciones previas hay ciertos requisitos y hay ciertas cosas que se deben hacer, y si no se hacen, si a la persona le deniegan el asilo, el resultado es que la persona termina en proceso de deportación. Entonces, si tú haces una aplicación de asilo y no es aprobada, empieza el proceso de deportación contra ti. En proceso de deportación tú puedes de nuevo alegar tu asilo, pero últimamente si tú no eres otorgado el asilo, te sacan del país, así ya con salida voluntaria o deportación. Entonces, siempre la decisión de aplicar o no aplicar asilo es una decisión que tiene que ser tomada muy seriamente. Pero hoy en día, pues obviamente este gobierno ha hecho las cosas más difíciles, como por ejemplo hacer que los casos de asilo sean oídos rapidísimo, lo cual es difícil para preparar un caso cuando tienes que hacerlo de manera rápida. También limitar o tratar de limitar el grupo de personas quien puede aplicar para el asilo, o tratar de hacerlo, porque esto va a ser una gran pelea que vamos a tener con este gobierno.
en fin de cuentas, sí, ahora la cosa es un poquito más agresiva, pero la realidad es esta. Primeramente, si tienes miedo de regresarte, tú tienes el derecho de aplicar, no importa quién te diga qué. Si te conviene aplicar, si tú tienes la posibilidad de ganar, es una conversación que tú tienes que tener con un abogado muy seriamente, porque eso va a depender de muchas cosas. ¿Cuál es la evidencia que tienes? ¿Cuál es la causa por la cual tú tienes miedo? No todos los miedos son protegidos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que a ti te secuestran, te amenazaron a secuestrar a tu hijo. Y la razón por la cual te amenazaron a secuestrar a tu hijo es porque tú eres un periodista en México y has estado haciendo exposés acerca de los traficantes y el vínculo con el gobierno. ¿Ok? Entonces, esa amenaza a que si no dejas de reportar te van a secuestrar a tu hijo, eso puede ser protegido bajo las leyes de asilo porque la persecución futura viene a causa de su opinión política, ¿verdad? Lo cual es el hablar acerca de lo que está pasando en México. Pero vamos a decir que a ti te amenazan a secuestrar a tu hijo para sacarte dinero. Más nada. No por nada, no porque tú eres nadie. Simplemente porque ellos te vieron la cara de que tú le ibas a poder dar $2,000. Eso no es protegido por el asilo. Entonces, el periodista que viene y pide para el asilo por lo que le pasó, tiene un buen chance de ganar y la otra persona no. ¿Ok? Esto es una manera bien simplista de dividirlo, pero el asilo no protege todo. Y entonces, cuando una persona llega a los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene para aplicar? Entonces, esto es una de las cosas más importantes. La persona tiene que hacer su aplicación dentro de su primer año en los Estados Unidos. Y si no lo hace dentro de su primer año en los Estados Unidos, puede hacerlo después únicamente si cae bajo una de las limitadas excepciones. Como por ejemplo, vamos a decir que tú entraste a los Estados Unidos en una visa de estudiante y estuviste con una visa de estudiante 3 años hasta que se te acabaron los estudios. Y ahora no puedes regresarte a tu país porque vamos a decir que el gobierno que ganó es el gobierno que quiere perseguirte porque tu papá fue político de la oposición o es un gobierno que es primordialmente budista y tú eres Sikh nacionalista, lo que sea. Tú puedes aplicar para el asilo al fin de tu estado legal con tal de que lo hagas rápido, en el momento de que se te acabe, en un tiempo, lo que se llama un tiempo razonable. Hay excepciones para personas cuando le pasa algo excepcional. Vamos a decir que dentro de tu primer año tú fuiste al hospital o tú tenías problemas emocionales significantes y lo hiciste en el momento de que te mejoraste. Entonces hay excepciones, pero en general, si tú entras a los Estados Unidos y esperas más de un año para aplicar para tu asilo o no caes bajo la excepción, tu asilo va a ser denegado y vas a ser puesto en proceso de deportación. También hay casos donde la persona puede estar aquí viviendo toda su vida y de repente algo pasa en su país que crea que existe un miedo ahora. Y entonces que no existía antes. Esa persona tiene que entonces hacer la aplicación de asilo de inmediato. Es esto de probar al gobierno americano que algo está pasando, ¿cómo se puede hacer en realidad? O sea, yo puedo decir, esto me está pasando, pero ¿qué pruebas tengo si ya ni estoy allá? Exacto. Entonces, esto es una pregunta muy importante porque el peso de comprobar que tú estás siendo perseguido está en la persona que aplica. Entonces, la persona que aplica tiene que comprobar muchas cosas. Número 1, que no tiene nacionalidad, ni residencia, ni ciudadanía en ningún otro país. Número 2, que esa persona está siendo o fue sujeta a persecución o va a ser sujeta a persecución, que es o el gobierno o alguien que el gobierno no quiere comprobar, que la razón el motivo de la persecución es raza, religión, nacionalidad, agrupación social y política. Esa persona tiene que comprobarlo. Y algunas veces la persona sale corriendo y no tiene nada. Pero entonces hay manera de comprobarlo porque hay evidencia en este mundo que es ambas subjetiva y objetivas. Por ejemplo, si yo digo en Venezuela a todas las mujeres con las narices grandes como la mía la están persiguiendo para meterlas presas, ¿verdad? Pero ningún reporte internacional, ninguna noticia, ninguna ONG está diciendo nada de las narizonas, ¿verdad?
Yo soy la única que pienso que la nariz es la que me está metiendo presa. Entonces, no vamos a tener evidencia objetiva. Pero, si todas las ONGs y toda la prensa y todo el mundo está de acuerdo que en Venezuela todas las narizonas las van a meter presa, aunque yo no tenga ninguna evidencia sino la nariz en mi cara, ¿verdad? Yo potencialmente tuviera suficiente para comprobar mi caso. Hay muchas cosas que uno debe y puede obtener. Por ejemplo, testigos. Siempre hay un testigo de algo, así sea una persona que vio cuando fuiste arrestada. Aunque esté fuera de aquí del país. Correcto, porque ese testigo puede testificar. Si fuiste miembro de un partido político, el partido político debe y puede darte a ti comprobante, no simplemente una carta que dice, ella fue miembro. No, eso no es suficiente. Miles de personas son miembros, pero ellos pueden darte una carta explicando cuándo empezaste a ser miembro, qué hiciste, en qué participaste, si le reportaste a ellos alguna vez que tenías peligro. Hay personas que pueden llamar a la policía y tienen esos reportes de policía. Otras personas que no pueden llamar a la policía porque la policía está involucrada con el crimen o son parte de eso, pero hay organizaciones en muchos países que no son policíacos a donde la persona puede haber hecho un reporte. También puedes haber hablado con tu cura, puedes haber sido lastimada e ir a un hospital. Yo he presentado todo tipo de cosas. Yo tuve un cliente a quien en el carro le explotaron una bomba. Tengo clientes que le escribieron grafitis afuera de su casa. La evidencia existe al punto que puede existir. Cuando una persona dice, esto me pasó y no tengo nada de evidencia, eso es bien problemático. Y ocurre particularmente con víctimas de violencia doméstica, porque esas víctimas de violencia doméstica normalmente no reportan al policía porque les va peor. Normalmente no salen corriendo con la familia porque la familia a lo mejor no los ayuda. Muchos de los crímenes que son silenciosos son los más difíciles de comprobar y esos son los crímenes que esta administración está tratando de lavarse las manos. Por ejemplo, esta administración no entiende por qué el simplemente ser víctima de violencia doméstica te debería calificar para el asilo, porque ellos no entienden los problemas que son muy específicos a las mujeres y tampoco creo que les importan. Es la mujer y los niños generalmente la que sufre el abuso doméstico, sabiendo muy bien que los gobiernos de muchos de estos países ni les importa, y tú sabes, a lo mejor le tiran una fiesta al abusador, ¿verdad? Para celebrarle Claro. lo macho que es. La evidencia la tienes que presentar. Es posible que yo tenga una víctima de violencia doméstica quien no tiene nada de evidencia sino su palabra. Y entonces va a decir, yo no tengo nada, nada más tengo mi palabra. Bueno, eso no es cierto, porque también hay los reportes de las organizaciones internacionales de cómo está pasando con violencia doméstica. También puede haber una evaluación psicológica que puede hacerse aquí por medio de un psicólogo o un psiquiatra, quien puede evaluar si esta es una persona que tiene los síntomas de una persona que es víctima de violencia doméstica. O sea, como muchas cosas en la vida, Gina, no puede ser uno flojo. Uno tiene que hacer trabajo, uno tiene que trabajar y ponerse creativo y sacar la evidencia de donde pueda. Exacto, eso iba, abogada, que tienen también que ir primero con un abogado para hacer un plan. Absolutamente, porque si tú decides aplicar para el asilo y tú no has hecho tu aplicación bien, tú no vas a ganar. ¿Ok? O algunas veces no ganas aunque la hayas hecho bien, porque entendamos claro, el porcentaje de personas que gana el asilo es nacionalmente quizás un 33%, nada más un tercio de las personas que piden asilo. No necesariamente porque la ley es mala, sino porque la ley es bien específica acerca de quién califica y no califica. Y ahorita, ¿qué tanto tiempo se está llevando cada caso? O sea, ¿se resuelve rápido? ¿Toma años? ¿Toma meses? Entonces, esta administración ha decidido que los casos de asilos nuevos van a ser adjudicados de una manera rapidísima y los casos que ya llevan 2 o 3 años esperando, que se esperen más. Entonces, los que tienen más tiempo van a tener que esperar todavía Mucho más. tiempo más. ¿Y no es mejor eso de alguna forma? No, para un caso de asilo eso puede ser fatal, porque tú puedes estar aquí 7 años esperando tu caso, como le pasó a muchos colombianos al final del conflicto civil de Colombia.
La mayoría de los colombianos que no pudieron pelear su caso de asilo, sino después de que, ya que la FARC y el gobierno estaban haciendo convenio de paz, fueron denegados. Entonces, si tú vienes a los Estados Unidos a buscar seguridad y el oficial de asilo o la oficina de asilo se toma 4 años para adjudicar tu caso, creas una situación muy difícil en que la persona, a lo mejor el miedo por el cual se vino, a lo mejor ya no es tan exigente, tan grave, pero la persona ya se entrenchó en este país. Entonces es una injusticia muy grande decirle a una persona después de vivir aquí 10 años, como nos tomamos tanto tiempo de hacer esto, ahora te tienes que ir. Abogada, ¿y qué pasa con esas personas que han aplicado para el asilo para recibir solamente un permiso de trabajo? Sí, entonces este es, tú sabes, el cuento triste de estos años para mí. Hay muchas personas que lo han hecho. Muchas personas que han ido y se han dejado convencer por personas quienes, en mi opinión, no tienen su mejor interés en las manos a aplicar para el asilo como un vehículo para obtener permiso de trabajo y para un vehículo para pelear otros alivios a los cuales sean o no sean elegibles en proceso de deportación. Toda persona, sin excepción, quien aplique para el asilo y quien no califica para el asilo, no es otorgado el asilo, es puesto en proceso de deportación. Con quizás la única excepción es una persona quien aplica para el asilo teniendo estado legal. Vamos a decir que tú estás aquí con una visa H. Tu visa H dura 5 o 7 años y nunca fallas en tu visa H y decides de aplicar para el asilo. Si no te lo dan, estás todavía en tu estado legal. Pero fuera de eso, toda persona quien aplica para el asilo y no es otorgado va a ser puesto en proceso de deportación. Y entonces estas personas que aplicaron para el asilo, para el permiso de trabajo, los van a poner en proceso de deportación. En proceso de deportación pueden pelear el alivio al cual sean elegibles. La mayoría de estas personas lo hicieron para pelear porque llevaban más de 10 años aquí, pero desafortunadamente no les dijeron que menos de 10% de esos casos ganan. La gran mayoría de ellos lo que hicieron fue comprarse unos cuantos años con un permiso de trabajo para simple y llanamente al fin del camino terminar con una orden de deportación, cortándose el tiempo y la oportunidad que pueda haber tenido aquí en un futuro, obviamente no bajo este presidente, pero poniéndose a aún más riesgo porque con la agresividad de esta administración contra las personas que tienen órdenes de deportación, pues esas son personas que ahora básicamente son procesadas a deportación en una manera bien feroz. Yo he visto persona tras persona tras persona, no te puedo decir cuántas, porque son más de las que yo puedo contar, que son personas que tienen una orden de deportación por haber jugado el juego del asilo para el permiso y estaban reportándose porque bajo la administración de Obama no eran considerados prioridad por su buen récord de comportamiento, pero bajo esta administración sí son prioridad. Y ahora todas esas personas que jugaron el juego de vamos a aplicar para el asilo para un permiso, están pagando la última penalidad, la cual es o ser físicamente deportados, arrestados y físicamente sacados, o ser forzados a que lo hagan ante amenaza a ser detenidos. Qué lástima, porque van a tener que ir frente a un abogado, ahora quieran o no, ¿verdad? Si llega su momento de presentar su caso. Absolutamente, y muchas veces no se puede hacer nada. Muchas personas que vienen para acá, que vienen porque están en proceso de deportación, porque jugaron el juego del asilo y el permiso, no tienen un caso, no tienen un buen caso. Todo lo que podemos hacer es pelear y pelear y pelear, tratar de mantenerlos aquí lo más posible con la esperanza de que algo pase en el futuro, particularmente después de esta administración. Y las promesas, todos me dicen lo mismo. Todos me dicen lo mismo, Gina. Todos fueron prometidos que iban a tener permiso de trabajo por toda su vida. Todos fueron prometidos lo mismo y todos están que no pueden ni creer que toda la vida significaba hasta que viniera el próximo político, hasta que viniera el próximo presidente. El juego del permiso para el asilo es un mal juego. Yo no le recomiendo a nadie que venga a los Estados Unidos a pedir asilo simplemente para obtener un permiso de trabajo. Vas a terminar perdiendo tú. El asilo en realidad protege persecución por causa de raza, religión, nacionalidad, agrupación social o opinión o actividad política. Más nada. Sí, porque querer hacer algo mejor le sale
peor y para toda la vida. Abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Por favor, denos su número de teléfono para nuestra gente que quiere hacer una cita con usted. Ok, es el 678-956-8600. 678-956-8600. Ve a mi página web www.hablandoconcarolina.com. Tengo bastante contenido en inglés y en español y siempre pongo cosas nuevas en mi página web en español para informarles de todo lo que está pasando. Y también hágale like a la página de su firma, porque así también tienen notificaciones de cuando se hacen los Facebook Lives con usted. Correcto. Que son muy interesantes. Porque nosotros tenemos Facebook Lives, creo que es cada segundo lunes de cada mes. Sí. Y si quieres que contestemos algo, ve a mi página de Antonini Cohen y hazle el like y ponme la pregunta ahí y nosotros te la contestamos. Así es. Muchas gracias, abogada. Fue la abogada Carolina Antonini hablando con Carolina.